El último capítulo del libro de Jonás resuma humor por todas partes. El contraste entre el inmenso amor de Dios y la mezquinidad del hombre parece un juego. Dios, que no condena a los ninivitas, tampoco quiere condenar a Jonás, aunque se burle de él. Jonás es profeta de Dios, elegido por él. Debería sintonizar con los sentimientos de Dios más que nadie, pero está tan lejos de Dios que su corazón se muestra en las antípodas de él. Frente a la misericordia de Dios aparece su egoísmo, y lo grave es que en lugar de mirar con los ojos de Dios, pretende achicar la mirada de Dios, reduciéndola a la visión de su corta vista. Quiere enseñar a Dios en vez de escuchar y aceptar su palabra y su actuación. Se cree con motivos para irritarse contra Dios. Me has mandado a una ciudad para anunciar su destrucción y tú la dejas en pie, como si no te importase nada dejarme en ridículo. Por eso podías haberte ahorrado el enviarme. Todo hubiera sido más fácil. Podías haber hecho sin mí lo que ya tenías decidido hacer antes de enviarme, decía Jonás. Dios no toma muy en serio el enojo de Jonás. Con una sonrisa de condescendencia le replica: ¿te parece bien irritarse? Y con esta pregunta comienza una simpática discusión en la que Dios y Jonás buscan justificar su actuación. Jonás su cólera y Dios su bondad. Con su interrogante, Dios define el objeto de la discusión. ¿Tiene Jonás realmente motivos para irritarse hasta el punto de desear la muerte? Para Jonás es evidente que tiene motivos para ello. ¿No es acaso una injusticia haber perdonado y salvado a Nínive, a la que todo hebreo no puede por menos de desear todo el mal posible? No es la salvación lo que Jonás esperaba, sino la destrucción. Él ha salido inmediatamente de la ciudad, como Lot salió de Sodoma, para que no le sorprendiera el fuego dentro de ella. Él esperaba que cayera el fuego del cielo, como Elías lo hizo caer sobre el altar del monte Carmelo, en las afueras de la ciudad. Ha esperado a ver el destino de la ciudad. La imagen de Caín aflora en este momento. Jonás rumia en su interior el odio, lo mismo que Caín. Jonás ha salido de la ciudad y se ha instalado al oriente de ella. También Caín, tras alejarse de la faz de Dios, se instaló en la tierra de Nod, al oeste del Edén. Caín, como Jonás, estaba muy enojado, porque Dios no aceptaba su sacrificio, como aceptaba el de su hermano Abel. Dios, entonces, le planteó a Caín la misma pregunta que hace ahora a Jonás: ¿por qué andas tan irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿Vale la pena irritarse de esa manera? Dios reprende a Caín como a Jonás, diciéndoles que la incomprensión del actuar de Dios solo proviene de sus propias disposiciones. A Caín y a Jonás le ciega en el fondo la envidia. Jonás deja la ciudad de Nínive, que se ha convertido en el lugar de la gracia de Dios, lo mismo que Caín había dejado el Edén de Dios, lo mismo que el asesino de Abel, que había amenazado a su pueblo. Jonás ha cumplido la misión encomendada por Dios y su designio se ha realizado. La amenaza ha dado su fruto, pues ha servido para evitar el mal. Pero el relato continúa, provocando a Jonás y a los oyentes de la palabra. Mientras Dios observa la conversión de la ciudad, Jonás observa la ciudad esperando el desenlace, es decir, la destrucción de Nínive. Esto lleva a otro encuentro a Jonás con Yahvé. Jonás no acepta el perdón que Dios otorga a Nínive y le replica enojado, mientras que Yahvé
intenta convencerle de su actitud misericordiosa. Jonás, salvado del mar, acepta la salvación gratuita de Dios y se la agradece, pero inmediatamente se contradice ante el perdón de los ninivitas. Su salvación enciende la ira de Jonás, que vuelve a desearse la muerte, y Dios sigue buscando a Jonás, que continúa huyendo de él. Dios quiere que su profeta interiorice el mensaje de salvación que lleva a los demás. Dios no se conforma con que su profeta cumpla su misión. Quiere que él sea partícipe de esa salvación. El Midrash contempla a Jonás retirado en una colina de las afueras de la ciudad, que no deja de mirar a la ciudad esperando que de un momento a otro comience a arder, abrasada por el fuego purificador que no dejará piedra sobre piedra. Mientras espera ansiosamente que caiga el fuego sobre la ciudad, el único que se está abrasando es él. No sabe dónde refugiarse. Sin quitar los ojos de la ciudad, se agita y busca un refugio que le alivie del fuego torrido del sol que cae en picado sobre la colina. Las piedras arden bajo sus pies y no encuentra dónde sentarse. El sol es implacable. En cambio, incomprensiblemente, Nínive aparece ante sus ojos cada vez más bella. La nube oscura que antes la cubría se va disipando. La brisa de la tarde la hace desaparecer del todo. Entonces Nínive, con la luz del atardecer, queda dorada y brillante, mostrando todo su esplendor. Jonás no entiende nada. Se imagina que el brillo de la ciudad es debido a los primeros destellos del fuego que se enciende en ella por todas partes. Así desciende la oscuridad de la noche y el pobre Jonás no sabe cómo protegerse de los fríos de la noche mientras contempla a Nínive envuelta en la luz de la luna. Es una ciudad de plata y ópalos. En la mañana está aún allí, fúlgida e intacta, burlándose con su belleza de Jonás. El Midrash sigue el juego de Dios con Jonás, angustiado ante la contemplación de Nínive en pie y desazonado por el sol abrasador que cae sobre su cabeza. Jonás suscita la compasión de Yahvé. Solo para Jonás, Dios hace brotar un ricino, majestuoso como el pórtico del templo de Jerusalén. El tronco es liso al tacto, para que Jonás se pueda apoyar en él cómodamente, y la copa tiene 270,000 hojas amplias para protegerlos de los rayos del sol. Jonás se echa bajo el ricino y se queda dormido. Jonás, agotado como está, sigue durmiendo hasta que una bocanada de calor le despierta. Sobre él cae perpendicularmente un sol implacable. El ricino se ha vuelto nudoso, punzante y negro como el carbón. Las bellas hojas están pulverizadas en torno a él y las ramas desnudas se elevan hacia el cielo retorcidas, mientras Nínive sigue allí, indestructible y magnífica. Jonás no puede contener su grito dirigido a Yahvé. ¿Por qué? ¿Por qué se ha secado el ricino, el árbol más maravilloso de tu creación? Explícamelo. Si no me aclaras tu justicia, prefiero morir. Y Yahvé condescendiente le replica: ¿te parece normal llorar por la muerte de este árbol que ha sido creado solo para ti y que a ti no te ha costado nada? ¿Y yo me debería de alegrar con la destrucción de una ciudad llena de habitantes? ¿Acaso no sabes que los ninivitas son hijos míos, como los hijos de Israel y como los habitantes de cualquier nación de la tierra? Entérate, Jonás, mientras en una ciudad viva un solo justo, un solo hombre capaz de arrepentirse, esa ciudad se salvará, pues yo no la destruiré. Los ninivitas no se han arrepentido, se revela Jonás. ¿Cómo lo sabes?
Les he visto separar el ganado, los pequeños de los grandes. Y ese ganado que suscita tu compasión, ¿no sufriría mucho más si yo destruyese toda la ciudad de Nínive? Les he oído desafiarte, grita Jonás cada vez más irritado. Entonces Yahvé le muestra el interior de Nínive, y Jonás contempla los tribunales donde se juzga con justicia, las prisiones vacías, los templos transformados en escuela y llenas de estudiantes. Contempla a los sacerdotes entregados a la cura de los enfermos. Ve a los pobres que ya no son pobres, liberados de pedir limosna o robar, porque se les da trabajo y se les paga con justicia. Ve que Osnapar no está solo sentado en el trono, sino que da vueltas por la ciudad, acompañado por consejeros escogidos de entre el pueblo. Y en resumen, ve los rostros abiertos y serenos de todos los ninivitas. Dios entonces le dice: el milagro que estás contemplando es obra tuya. Nínive se ha salvado porque tú la has transformado con tus palabras. Para el Midrash, la historia tiene un final plenamente feliz. Jonás se sienta al fin libre y en paz. Yahvé le concede reunirse de nuevo con sus maestros para esperar con ellos el final de los tiempos. Sin embargo, el texto bíblico nada nos dice de la respuesta final de Jonás, invitándonos a nosotros el juego o la discusión con Dios. Volvamos pues al libro de Jonás. Y dice: y Dios se convirtió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Esta conversión de Dios es la que desencadena la cólera de Jonás, a quien le sabe mal que Dios salve a Nínive. No le gusta que Dios sea misericordioso y bueno con Nínive, la ciudad inhumana. Jonás se queja, como ya antes se había quejado Job y Jeremías. Jonás se disgusta mucho por esto y se irritó y oró a Yahvé diciendo: ¡ah, Yahvé! ¿No es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Y ahora, Yahvé, te suplico que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En este desahogo, Jonás nos confiesa por qué, al recibir el mandato de dirigirse a Nínive, tomó el camino de Tarsis. No es que temiera por su vida, lo que realmente temía era ser, en favor de Nínive, un instrumento de la misericordia de Dios. Sabía que Dios, siendo como es, no cumpliría su amenaza contra los ninivitas, y así Nínive sería un reproche para Israel, que no se convierte ante la palabra de tantos profetas. Jonás se irrita porque Dios perdona a los grandes enemigos de su pueblo, y además porque al salvarse Nínive se convertirá en un instrumento en manos de Dios contra Israel. Le molesta servir a un Dios de tan gran corazón que se arrepiente y compadece, perdonando hasta los enemigos. Jonás podía dudar que los habitantes de Nínive escucharan su palabra, pero sabía que Yahvé pasó por delante de Moisés y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. No podía dudar de que Yahvé es un Dios clemente y misericordioso, lento a la ira y pronto al perdón. El amor es su nombre, su ser. Es el Dios santo que manifiesta su santidad en la bondad y misericordia. Este es el credo de Israel que Jonás ha recitado cientos de veces. El simple hecho de que Dios le envíe a Nínive es la prueba de que se preocupa de sus habitantes y quiere salvarlos. Si en su corazón no tuviera esa intención, habría hecho llover fuego del cielo para acabar con ellos. Jonás, conociendo a Dios, se negó a ser instrumento de salvación para los paganos.
y ahora los hechos le dan la razón, no es capaz de acallar su queja. Jonás ya sabía que nada iba a cambiar, pero ¿por qué ha sido llamado a predicar a Nínive? ¿Por qué cuando se escapaba Dios le hizo volver? ¿Por qué la tempestad, el pez, tantos milagros? Todo ha sido una pérdida de tiempo, inútilmente gastado. Si tú eres un Dios de clemencia, que querías perdonar a Nínive, ¿por qué me has mandado profetizar su destrucción? Ahora pues, Señor, te ruego, quítame la vida, porque mejor me es morir que vivir. Jonás no sabe y por eso huye. Sabe que Dios es misericordioso y por eso huye. En el instante en que Jonás espera el fuego que arrase la ciudad, Dios piensa en él. Dios le ama en su pecado y espera que en su corazón brote un poco de compasión hacia los pecadores. Jonás se alegra con el ricino, pero no sabe leer el signo, y Dios sigue su juego con el profeta, como hace con todos nosotros. Dios se divierte con nosotros, y su juego es un juego de amor. Al final, solo queda el amor a Jonás y a los demás, todos igualmente pecadores. Pecador Israel representado por Jonás y pecadores los gentiles representados por Nínive. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas el presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han rebelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia, pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con ellos de misericordia. Romanos 11 del 30 al 33. Dios intenta llegar al corazón de Jonás mediante el ricino. Jonás, como un niño, sonríe y alegre se dice: este ricino es verdaderamente providencial. Una simple caricia de Dios ha disipado la noche de Jonás. Dios se complace siempre en el fuego de su amor, usando misericordia con el pecador, pero desea que el pecador entre en el fuego, gozando y agradeciendo la misericordia recibida. Por eso Dios sigue su juego con Jonás, mientras sentado cómodamente a la sombra del ricino, espera que caiga fuego del cielo y abrace la ciudad. Un insecto roe las raíces del ricino y éste se seca. Pero al día siguiente, al rayar el alba, Yahvé mandó un gusano, y el gusano picó al ricino que se secó. Yahvé es el Dios que da vida y mata, que forma la luz y crea las tinieblas, que da la dicha y crea la desgracia. El día anterior dio vida y alegría a Jonás con la sombra del ricino, pero hoy Dios le quita la sombra, le quema por medio del sol y de un caluroso y seco viento que sopla del desierto. El viento solano, sofocante, borra de un soplo la alegría de Jonás. Un solo día dura la alegría de Jonás. Dios juega con él sin olvidar la discusión en juego. El sol y el cálido viento se unen contra el profeta hasta hacerle desvanecer. Jonás, que desea que caiga fuego del cielo, ahora no soporta ni el fuego del sol. Es demasiado para él y se hunde de nuevo en la depresión. Abrumado, se deseó la muerte y dijo: mejor me es la muerte que la vida. El ricino le había hecho olvidarse de Nínive. La muerte del ricino le sumerge de nuevo en sus problemas hasta llevarle a la desesperación. Y ahí, en la desesperación, le espera Dios. Ahora, la parábola se hace palabra. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien irritarte por ese ricino que no has creado con tus manos, ni le has sembrado ni regado? ¿Te parece justo irritarte de esa manera por una planta tan efímera que ha crecido en una noche y al alba se ha secado?
Jonás, sin sospechar a dónde le quiere llevar Dios, fuera de sí respondió: sí, me parece bien irritarme hasta la muerte, mejor es morir que vivir. La cólera le abraza, desea que mueran los ninivitas y desea su propia muerte. Sin amor, la vida se hace insufrible, cualquier sufrimiento se hace insoportable. Su voz de protesta se eleva contra Dios, pues está convencido que tiene razón al irritarse. Nínive y el ricino forman una sola cosa. Dios toma la palabra de Jonás y le invita a reflexionar. Su compasión por la muerte de un simple ricino, planta de un solo día, ¿no le abre los ojos a la compasión de Nínive? Y Yahvé dijo: tú tienes lástima de un ricino por el que nada te fatigaste, que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció. Y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y una gran cantidad de animales. Con ironía, Dios finge que admira la compasión de Jonás por el efímero ricino, que no le ha costado nada. Pero, si él comprende la compasión y pena de Jonás, ¿por qué él se niega a comprender su compasión por Nínive, mucho más importante que el ricino? Si le apena tanto la muerte de un simple ricino, ¿no alcanza a vislumbrar lo que Dios siente por una ciudad inmensa con sus 120,000 niños y tantísimos animales? El número de inocentes hace pensar en la cifra simbólica de 144,000, el cuadrado de 12 multiplicado por 1000, expresión de la universalidad de la misericordia de Dios que abraza a todos los hombres. Es el número de la multitud de los fieles de Cristo, marcados con el sello del Dios vivo. El libro de Jonás, con su final, prepara la revelación evangélica de Dios amor. Jonás es el hombre a quien siempre sorprenden y superan los designios de Dios. Dios ama y perdona. Más aún, Dios disculpa a los ninivitas. Oímos ya casi las palabras de Cristo en la cruz: no saben lo que hacen. Dios no se siente ofendido y se extraña de la irritación de Jonás ante el perdón concedido a Nínive. Y Yahvé dijo: ¿cómo no voy a tener compasión de Nínive, la gran ciudad?